repasar, puedan repasar. Ok, empiezo con Fabricio. Que Bueno, yo tengo dos preguntas. Es que adelante, puede ser hasta 10. en una no escuché bien, digamos, en la clasificación de competencias pedagógicas dijeron didácticas para orientación educativa, para investigación educativa y ¿cuál otros más? Es que no lo llegué a apuntar. Eh, En la clasificación de competencias pedagógicas. en los profesionales universitarios específicamente. Están, En la parte de importancia en la educación, en el Ajá, subtema clasificación de competencias pedagógicas, se llama el tema. bueno, ok, están las competencias en sí pedagógicas, Ajá, digámosle, enfocadas así, a forma general, ¿verdad? Que están las didácticas y básicamente de orientación, investigación, comunicación y dirección educativa. Y las comunicación. que creo, Eh, Ellen, y las que, comunicación y cuál más? Es que no, ajá, es que la estoy apuntando. ok, la clasificación de las competencias pedagógicas. Ajá, Están las didácticas ajá, y las otras son de orientación, de investigación, ajá. de comunicación y de dirección, todas esas educativas. Ok, sí. Asimismo, hay competencias pedagógicas en profesionales universitarios. Esas son las genéricas, las disciplinares y las profesionales. Ajá, muchas gracias, Helen. Mucho gusto. Y la última pregunta perdón, era que, perdón, nada ah, más un segundo. De acuerdo también a lo que ellos nos compartieron, podríamos agrupar también competencias en la gestión de la información, podríamos implementar competencias en, en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, podemos manejar o clasificar competencias específicas en el rol del docente, podríamos especificar competencias específicas para el rol del alumno, ¿ok? Entonces Y habría del que, bibliotecario, pues. correcto, por supuesto. Entonces, en este caso, Fabricio, por eso yo le preguntaba a usted específicamente a dónde quería, o en dónde que estaba su duda. Ok, si hablamos de una forma general, del modelo de competencias, entonces podríamos englobar una clasificación, pero si es específicamente, como en el caso de lo que ellos están planteando, en donde están haciéndonos diferenciación por categorías, entonces está claro y está oportuno lo que Helen le acaba de aportar. Pero sí, Fabricio, lo que le invitaría yo es que eventualmente, este, a la luz de su pregunta y de su interés, revisara en la presentación que los compañeros nos compartieron, el tema específico ese del cual usted está consultando, que más o menos va a partir del minuto 10 de la presentación de ellos. ¿De acuerdo, Fabricio? sí, está bien. Ok. Y sí, Sí, ahora yo sí, creo la que segunda pregunta. bueno, no, es igual en la importancia de la educación, en las habilidades de estudiantes, no me quedó claro en sí, o sea, sí apunté las que dijo, pero no me quedaron claro. Las habilidades de estudiantes.
En la parte del estado novicio y todo eso. Fabricio. Estaba casi al inicio, que el tema se llamaba Importancia en la Educación, que habla de la creatividad, innovación, pensamiento crítico y todo eso, y en el otro lado hablaba de las habilidades de estudiantes. Sí, sí. Ya. Este, ibas a decir algo? si gustan yo, sí, es que se me acaba de ir la luz, dando de todo peinadito, directamente Dreyfus y señala aproximadamente 5 estadios, es que está encendiendo la computadora también: el novicio, el principiante, el competente, el diestro y el experto. Cada uno tiene ciertas tareas que el estudiante va realizando. Entonces, lo que tratamos de explicar un poquito, porque son muchísimas competencias y habilidades, englobarlas todas en un trabajo es un poco complejo, ¿verdad? Pero específicamente habla de cuáles son los estadios de desarrollo del estudiante, sobre las habilidades que puede ir desarrollando en cada uno de los estadios, como los estadios de desarrollo. Novicio, el primero, empieza a hacer tareas y seguir instrucciones. El principiante avanzado empieza a ganar experiencia, ¿verdad? Se va ganando habilidades, habilidades directamente. ¿Cómo decimos que un estudiante es competente? Cuando ya tiene una experiencia y es capaz de resolver algo, un problema. Y esto, cuando ya puedes discernir entre las experiencias positivas y negativas que ha tenido. Y experto ya sabe cómo hacer las cosas y decide cómo hacerlas. Ya tiene todo el bagaje de aprendizaje para poder, esa habilidad que le permite resolver un problema. Saber cuál es el problema, discernir cuál es el problema, resolverlo y explicarlo. Que son esas habilidades que se van desarrollando. Por eso Dreyfus, mencionado por Portillo, dice eso. Son espacios de desarrollo que tiene la persona para decir si su habilidad puede adquirirla como tal o si todavía está en desarrollo, ¿verdad? Eso es un poquito de explicación de ese tema, porque en sí mismo las habilidades del estudiante en sí mismo es un tema mucho más grande, ¿verdad? Espero haberle contestado a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Y me disculpan el pelo, se me olvidó peinarme. Ok, muy bien. Excusado, no se preocupe. ¿Alguien más con alguna duda? Bueno, profe, a mí me gustaría como que me quedara un poquito más claro en sí el concepto de modelo por competencias. Ok, perfecto. Esa era una pregunta que yo tenía también, pero entonces aprovechémonos de que Marian lo hizo. Y es pregunta de examen. En sus palabras, cualquiera del grupo, de acuerdo a lo estudiado, necesitamos, Marian y yo, que nos definan modelo por competencias, con sus palabras. No nos hace falta en este momento una teoría, sino... Bueno, ok, vamos adelante, Priscila. Cris. A lo que yo entendí son como habilidades que adquieren tanto los estudiantes como los profesores y los bibliotecólogos en el transcurso del proceso de aprendizaje. Ok, vamos a ver si nos complementa algo más, Helen. Sí, bueno, este modelo de competencias es muy importante porque se ha adaptado a la educación y como ejemplo que yo creo que a todos nos va a quedar tal vez muy claro es en la educación técnica. En un colegio técnico donde alguien escoge un técnico medio, qué sé yo, en secretariado, en contabilidad, ¿verdad? Entonces ahí no solo se desarrollan habilidades, no solo por ejemplo, blandas o de algún aprendizaje, qué sé yo, de donde usted va construyendo, por decirles algo, un niño de primer grado aprende las letras y ya con las letras aprende a leer y a escribir, entonces ya eso es un avance. Igual cuando aprenden a sumar y a restar, luego ya aprenden a multiplicar y dividir, entonces va dando el conocimiento y eso les va a permitir ya después en el colegio poner esos conocimientos en práctica, adquirir otros conocimientos
hasta llegar a la universidad y inclusive cuando llegamos hasta un trabajo, una profesión, ahí hablaba de los primeros 5 años que todavía se refuerzan más esas competencias. Entonces, esto en la educación es muy importante porque permite hacer una construcción de aprendizaje y enseñanza que le permite ser más eficiente cuando el estudiante, en cuanto al estudiante en su aprendizaje y cuando consigan el empleo, ser más eficientes en los empleos. Entonces, para mí es un tema que por el cual el sistema educativo lo incorporó. Ernesto iba a decir algo para complementar. Sí, Muy es bien. que, ok. Bueno, No se preocupe, Telo, tranquilo. Sí, es que estoy en un lugar, Ahora va a estoy en echar Liberia, les digo, me escapé, estoy en Liberia y se fue la luz. ¿Verdad? Estoy desde el celular, me disculpan. Todo lo que no tenía que pasar pasó en un día, pero no importa, todo va a estar bien. Primero, definir qué es ser competente. Ser competente es saber hacer, saber de teoría, saber de práctica y saber desenvolverse en la sociedad. El modelo por competencias, desde el punto de vista que yo lo veo directamente, tiene que ver específicamente con serie de habilidades y competencias que la persona tiene que saber hacer, tanto teórico como práctico, y desenvolverse en la sociedad para dar respuesta a algún problema. En este caso, tomando el hilo conductor de las compañeras, en este caso la educación técnica es un ejemplo de ello, donde encasilla una serie de habilidades y competencias que la persona tiene que adquirir para tener no solo un título, sino ante la sociedad ser competente para hacer resolver algún cierto problema, ¿verdad? Desde habilidades cognitivas, las habilidades blandas también tienen que ver mucho, y un poquito más, todo eso encasillaba un proceso de formación para que la persona tenga conocimiento cómo hacerlo. Por mencionar algo muy nuestro, el modelo, las competencias para manejo de información. Hay varios modelos que utilizan para que una persona sea competente informacionalmente hablando, ¿verdad? Es un poco más aterrizar a lo nuestro, ¿verdad? Es, términos generales, eso es lo que yo les puedo decir, tratando de conversar un poco de lo que las compañeras y yo hemos tratado de construir y disponer para ustedes. Perfecto. ¿Nos faltaría, Laura, una definición? Profe, digamos, es cuando el estudiante adquiere el conocimiento igual, digamos, y el docente se evalúa, el docente evalúa eso para conocer cuál es el dominio del aprendizaje que tiene el estudiante. En el caso de, igual, de lo de las TICs, eso es algo que uno como bibliotecólogo debe manejar al 100%. Estamos en un mundo globalizado, como se sabe actualmente, y el manejo de ser competente en manejar todas estas nuevas herramientas que están surgiendo actualmente. Entonces es un punto fundamental para toda persona, no solamente en el campo de la bibliotecología, sino para cualquier campo. Digamos, si yo manejo toda esta situación de las TICs, y hay otra persona que no lo hace, pues no va a tener la misma competencia que tengo yo en el conocimiento de las TICs. Entonces, para mí las competencias es tener conocimiento en algo y saber desarrollarlo de la mejor forma. Bien, gracias a los 4. Yo se lo voy a resumir, Marian. Tanto Priscila como Helen, como Ernesto y Lauren dan, pero para el examen, para el desarrollo de la prueba, y más que para eso, para el conocimiento de todos nosotros, vamos a sintetizarlo de una forma que creo que tal vez nos resume lo que ellos 4 nos han dicho, ¿ok? Cada uno tiene un criterio apropiado, ¿verdad? Sin embargo, hay un par de elementos que son necesarios a tomar en cuenta. Vamos a ver si podemos ordenar las ideas. Cuando Priscila dijo habilidades y Helen lo reafirma, de algún modo Ernesto lo
recalca también, y Lauren, las destrezas. Yo le voy a agregar como elementos esenciales: conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores para saber ser, saber hacer y saber vivir. Ese es el modelo por competencias. El desarrollo, entonces, de todo eso. Con ello, nos vamos a garantizar, de acuerdo a los ejemplos que cada uno de ellos nos dio, en el área específica, con el ejemplo de Helen, por ejemplo, en una cuestión técnica, en el ejemplo de Lauren, en un desempeño específico para un área específica, con el manejo de las tecnologías de información y comunicación, ¿ok? Entonces, todos los elementos que dije anteriormente, desarrollados de forma apropiada, me van a permitir ser competente. Y eso es el modelo por competencias, eso es lo que busca. ¿Y con qué afán? Con dar respuesta a un modelo económico y laboral que hoy exige que las personas tengan o tengamos ese nivel de competencias para poder emplearnos. Entonces yo creo, Marian, que de alguna manera los compañeros dan la respuesta de forma correcta, pero tal vez yo se lo resumo, se lo sintetizo de esa forma. ¿De acuerdo? Sí, profe, Ernesto, me ¿iba a queda decir mucho algo más más? claro. Claro, Ernesto, ¿iba a decir algo? Qué dicha, ya vino a la luz, eso es una buena noticia para mí. Recordar que hay ciertas habilidades y competencias del siglo XXI determinadas. También, bueno, el programa, bueno, PISA tiene algunas, la OCDE tiene otras de habilidades y competencias, el manejo de información, tecnologías, etcétera. Hay muchas, hasta nuestras, desde la Fundación Omar Dengo, que indicó cuáles podrían ser, algunos no les dicen ni habilidades y competencias, sino estándares, algo que sea para todos y todas. Pero sí, el tema es muy, muy amplio, profesor. Vieras que Por sí, supuesto. lo abordado por nosotros cuatro fue el resumen, porque es Sí, no, demasiado. por supuesto, está clarísimo. Inclusive, ahorita que usted hace referencia a eso, es la parte de evaluación. Los estándares es la evaluación que se hace que era otra de las preguntas, pero en todo caso, de valga la intervención para aclarar, por supuesto, que en el caso de la evaluación, que fue un aspecto que faltó de indicar, es mediante sistemas en líneas en el cual se mide el desempeño de los estudiantes. Ojo ahí, una evaluación hoy por hoy, ustedes la ven como la medición del conocimiento del estudiante. Pero bajo el modelo de competencias lo que se mide es el desempeño de los estudiantes en competencias. ¿Cómo? Mediante alguna resolución colaborativa de ejercicios, mediante un aprendizaje o alfabetización, como hacía referencia hace un momento Lauren, de las tecnologías de la información, como con estudios de casos, que son acciones cercanas a eventos reales en los cuales en un ambiente laboral podría enfrentarse una persona y entonces le ponen un análisis de caso o estudio de caso o caso de estudio, las tres cosas es lo mismo, en el cual usted tiene que individualmente o grupalmente hacer una solución, buscar una respuesta, ¿ok? Entonces es muy importante lo que Ernesto nos complementa con la parte de la evaluación en los modelos de enseñanza y aprendizaje, en los modelos por competencias. Ok, ¿alguien más que quisiera hacer alguna pregunta?
Ok, yo sí necesito hacerles una pregunta. Igual, cualquiera de los cuatro que me ayuden. Cuando al inicio hablan de currículo, ¿qué es el currículo en educación? El currículo. Em, yo lo entiendo, profe, por ejemplo, qué sé yo, como el bibliotecólogo, que no solo es un bibliotecólogo, sino que también en su hoja de vida tiene experiencia como docente o educador, ¿verdad? Ok, ok, Entonces, bien, en las TICs, por ejemplo. ok. Cuando usted habla de hoja de vida, estamos hablando de currículum. Currículum. La pregunta Eh, es profe, currículo. currículo, bueno, la estructura del plan de estudios, o sea, es la malla curricular, perdón. El currículo en sí mismo es un plan de estudios, ya lo encontré. Es un plan de estudios de alguna asignatura o algún curso. Es el plan, lo que le indica a usted cuáles son los cursos que tiene que aprobar para ser apto y titularse en una carrera, ¿verdad? Correcto, Si correcto. El cumple eso, currículo, son como las competencias que se espera que usted adquiera para darle un título y que es competente para, en vez de decir, soy titulado para, no, soy competente para desempeñarme como ok. bibliotecólogo. Ok, cuando hablamos de currículo de forma general, estamos hablando de eso, del plan de estudios, del proyecto educativo. Eso es, en forma general. Todo lo que implica el proyecto educativo, en este caso del país, en este caso de la carrera de bibliotecología, en este caso de todo lo que es primero, segundo y tercer ciclo para la escuela, perdón, primero y segundo ciclo para la escuela, tercer, cuarto y diversificado para el colegio. ¿Ok? Esto es el proyecto educativo. Ok. Dentro de las competencias, dentro de las destrezas, dentro de las habilidades, nos hablaron de diferentes. Sin embargo, hay una que me llama profundamente la atención y quisiera que ustedes me aclaren a mí y a los compañeros a qué se refieren con habilidades culturales. Profe, esas son las habilidades que se adquieren en la sociedad, con la sociedad, digamos, todo lo que se refiere a cultura, a conocimiento, con base a la cultura del país, o sea, para mí es eso, digamos, el adquirir conocimiento de forma cultural sobre tema país, no sé, por ejemplo, qué sé yo, no sé si estoy mal, pero digamos, que nos inculcan desde que estamos en kinder y en la escuela y en el colegio, que digamos, el día de la independencia para el país es algo importante porque ya nos independizamos de España y todo lo demás, eso es un conocimiento cultural, entonces es algo que se adquiere y que ya para nosotros es importante y lo llevamos a lo largo de la vida. No sé si estoy Ok, 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 bien. ok. Profe, Sí, dígame. bueno, además de lo indicado por Lauren, creo yo Ajá, que es la forma en que las personas interactúan con otras culturas, ¿verdad? El ok. cómo nos relacionamos con otros, vamos a ver, ¿cómo se dice empatía? Ser empático con otros, Ujú, ujú. a pesar de las diferencias culturales. Eso es tener habilidades o destrezas directamente acuñadas en lo que es lo cultural. El saber ser con otros y en su idiosincrasia también. Claro, Algo claro, así. claro, claro. Por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, para todos, sí, efectivamente, Ernesto y Lauren, si bien es cierto, como dice Lauren, va a ser una serie de aprendizajes en el ámbito del contexto de la cultura y del civismo, por ejemplo, que fue lo que ella expuso. Este, sí,
efectivamente se reafirma y se consolida el concepto de habilidades culturales en el hecho de que cualquiera de nosotros deberíamos de estar suficientemente preparados con las habilidades necesarias para que indistintamente dentro, inclusive de nuestra geografía, a pesar de que es tan chiquitita, pueda eventualmente cualquiera de nosotros ir y enfrentarse a un desafío laboralmente hablando, culturalmente hablando, socialmente hablando, educativamente hablando, en cualquier región del país. ¿Ok? Que si yo hoy me voy, por ejemplo, para Talamanca, debería de tener yo todas las habilidades para poder adaptarme a las situaciones propias, que quizás sean un aula al aire libre, que quizás sea falta de tecnología, que quizás sea una lengua diferente, que quizás sea inclusive una forma diferente de llevar a cabo el currículo. ¿Por qué? Porque tal vez los niños tienen alguna falencia o tienen inclusive, puede ser, algo más que ya han adquirido en otra oportunidad. Entonces yo debo tener habilidades culturales para poder enfrentarme a ese reto, a ese desafío. El día de mañana, cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar, que puedan irse a cualquier región del país, indistintamente que sea, y tener dentro de sus competencias las habilidades culturales para poder adaptarse a las diferencias, porque existen diferencias, quieras que no, entre una región y otra. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Ok. Yo creo que ya de mi parte no, pero Muy bien, bien, gracias. Yo lo que quiero es complementar muy brevemente unos elementos que creo que podemos resaltar de toda la información que los compañeros nos suministraron. Y si creen pertinente, pues le toman nota. Cuando hablamos del enfoque de los modelos por competencias, vamos a identificar las habilidades básicas, los conocimientos, las actitudes, como dije anteriormente, y que todas deben satisfacer normas, como decía Ernesto, normas específicas de estandarización. ¿Ok? Y esas normas nos obligan a adquirir conocimientos procedimentales y actitudinales. Cuando digo adquirir conocimientos procedimentales y actitudinales, se clasifica en 4 categorías. La primera, manera de pensar. Y la manera de pensar lo que implica es creatividad, innovación, pensamiento crítico, aprender a aprender. ¿Ok? Número 2, la manera de trabajar. Y la manera de trabajar se basa en trabajo en equipo y en comunicación efectiva. 3, maneras para trabajar. En las cuales es necesario la alfabetización informacional y la alfabetización en TICs. Y la cuarta categoría,
la manera de vivir en el mundo responsablemente. Para lo cual es necesario la ciudadanía local y global, la responsabilidad personal y social, y precisamente lo último que hablábamos, la conciencia y la competencia cultural. Ese sería hoy lo único que complemento y déjenme decirlo, del excelente trabajo que los compañeros nos han compartido. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Lauren. No sé si alguien tiene Gracias, alguna profe. pregunta. Con mucho gusto, Ernesto. Si alguien tiene alguna pregunta para complementar, para terminar, porque me está dando hambre ya. ¿No invitan? Hoy son otros los que están comiendo, sí, porque ya ustedes terminó de comer. Pero, sin embargo, ¿no hay más dudas? Ok, perfecto. Esto es una maravilla con ustedes.